Colo, ¿qué vamos a tener de la agenda del 8M? Bueno, Recién mencionabas el periplo que van a hacer las mujeres desde Plaza, ahí el 25 de mayo, Plaza San Martín, hasta Plaza de Mayo. Claro, Plaza San Martín, 9 de julio, primera junta. Y la consigna de este año, como decíamos, es la deuda es con nosotras y con nosotres, en relación con el acuerdo con el FMI, porque este año los principales cuestionamientos del movimiento de mujeres y disidencias refieren justamente al pago de la deuda que tiene Argentina con el FMI y las condiciones que el Fondo Monetario Internacional aplica para su cumplimiento, que más pronto o más tarde se van a traducir en dificultades para las economías familiares y para las economías que llevan adelante las mujeres. Ese va a ser uno de los grandes reclamos. Y además, ese es uno de los grandes reclamos. Como decía, otro tiene que ver con el cambio climático y la equidad social, que también forma parte de las consignas de esta ocasión. Hay otros, en el caso de Santa Fe, la mesa Ni Una Menos convoca y llama la atención a varias cuestiones que tienen que ver con la violencia sexual, bien digo, y la cantidad de medidas que son necesarias para empezar ya a frenar la violencia machista en diferentes ámbitos institucionales, académicos, etcétera, pero también sobre todo lo referido a la violencia machista física y a los femicidios, que en lo que va del año en las provincias de Santa Fe han sido 5, con un promedio de 29 femicidios desde el inicio del año hasta esta parte, según el relevamiento de Mumalá. Un femicidio cada 29 horas, pido disculpas. Un femicidio cada 29 horas desde el inicio del año y 5 en la provincia de Santa Fe desde el 1 de enero hasta el 27 de febrero. Con lo cual los datos siguen siendo bastante alarmantes y reclaman, exigen tener políticas activas en relación con esto. Colo, ¿por qué el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer? Bueno, el 8 de marzo de 1857, 129 mujeres que eran trabajadoras de la fábrica Cotton en Nueva York reclamaban en esa ocasión, hicieron una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales, igualdad salarial en relación con los varones, reducir su jornada laboral. Ya la de los varones era enorme y la de las mujeres era mayor todavía. Ellas pedían bajar a 10 horas. Una locura. Y tengamos en cuenta además las tareas que realizaban en el hogar, que todavía sigue siendo así. En aquella ocasión, el dueño de la fábrica las obligó a salir, no lo hicieron, y la fábrica se incendió y todas fallecieron. A partir de ese hecho trágico... Se incendió a propósito, se prendió fuego, alguien le prendió fuego, por supuesto, claramente. Fue prácticamente un asesinato, ¿no?, de todas las 129 mujeres que fallecieron en aquella ocasión. Luego, progresivamente a lo largo del tiempo, se han realizado otras actividades, otras protestas, y por un lado Naciones Unidas, por otro lado los distintos organismos, reuniones que tuvieron además las mujeres sufragistas, que también en aquel momento, a principios del siglo XX, comenzó el movimiento de sufragistas, lo que se denominó la primera ola. Tengamos en cuenta que la mujer no votaba, y en nuestro país recién ocurrió en la década del 50. Bueno, ese fue el primer movimiento, gran movimiento histórico de mujeres, y a partir de allí se empezó a definir que el 8 de marzo iba a ser el Día de la Mujer. Primero fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y luego el Día de la Mujer. Por eso es que hoy, 8 de marzo, una vez más, estamos conmemorando esta fecha. En esta oportunidad, como decía anteriormente, la deuda es con nosotras y nosotres. Un dato que nos aportó hoy la Municipalidad de Santa Fe para tener en cuenta sobre la gravedad y sobre lo que implica la violencia machista. Desde el inicio de este año, desde 2022, 448 mujeres víctimas de violencia de género fueron asistidas por la municipalidad.
448 mujeres en la ciudad, estamos prácticamente hablando de 3 meses. Todas estas personas, del total de estas personas, 261 fueron atenciones realizadas por primera vez, es decir, que fueron a realizar una consulta. Esto implica también un hecho positivo, dentro de lo dramático que significa la violencia, el animarse a denunciar, que moviliza un montón de cuestiones. No es fácil ir a hacer la denuncia. Creemos muchas veces que, bueno, sí, voy, denuncio, no. Lleva parte de un proceso, lleva parte de una decisión personal que no es fácil de llevar a cabo, porque muchas veces quienes sufren violencia de género se encuentran conviviendo con su agresor, y allí está también la cuestión económica de por medio, la mayoría de las veces. De hecho, el mayor porcentaje de femicidios se produce en el hogar donde vive la víctima, y el principal, dentro de las estadísticas, la tendencia acerca de quién es el agresor sigue siendo la pareja o la expareja. Con lo cual, este tipo de asistencia de parte de los estados es fundamental para empezar a contar herramientas para que estas mujeres puedan ser contenidas, y también para que haya justicia, por supuesto. ¿Cuándo se suman las disidencias a a la fecha del Día de la Mujer? Bueno, vamos a tener en cuenta que la lucha de las mujeres tiene que ver con derribar justamente un sistema que se ha extendido a lo largo de décadas y siglos, que es el patriarcado. Y el patriarcado no solo define a mujeres, no solo nos ha colocado en un lugar inferior o de sumisión, sino que también define a los varones y define sus masculinidades. Y en el caso de las diversidades sexuales o todo el colectivo LGTBIQ, ellos y ellas y ellas son parte de también este régimen patriarcal que las ha marginado, que los ha discriminado, que los ha dejado a un costado, y que nos cuesta al día de hoy poder comprender que son sujetos de derecho, como ha ocurrido, bien lo ha señalado la semana pasada, vinieron aquí Giovi y... No me voy a acordar el otro nombre, pero... es una activista trans... Alejandra Ironisi. La primera persona en tener un documento de cambiar la identidad vía fallo judicial se dio en la provincia de Santa Fe con Alejandra Ironisi. Previo a que se pudiese hacer... previo a que sea ley nacional del Congreso Nacional. Bueno, justamente ella y él estaban diciendo lo que significa la lucha de las mujeres no puede estar disociada de la lucha del colectivo LGTBIQ, porque unos y otros somos sujetos de las mismas violencias. La violencia machista no comprende, no entiende, nunca va a aceptar a la mujer por su condición de género, y mucho menos a una sexualidad diversa, diferente, no binaria. Por eso somos partes y somos hijos, hijas e hijes de ese mismo patriarcado que queremos derribar. Bueno, justamente lo que plantean los organismos internacionales y lo que también plantean los estudios hechos por organizaciones de mujeres es esta disparidad que tiene que ver con la salarial, forma parte fundamentalmente de decisiones empresariales y forma parte también de políticas relacionadas con el trabajo que dejan a las mujeres y las disidencias en un segundo plano. No solo no llegamos a los espacios jerárquicos, no solo no llegamos a los espacios de decisión, sino que además tenemos una desigualdad salarial que, como decía antes, muchas veces se añade a las tareas domésticas, con lo cual la desigualdad de género está mucho más que marcada y es mucho más que notoria. Y en relación con el trabajo, las posibilidades de acceso que tenemos las mujeres al mundo laboral y también las diversidades sexuales es mucho más dificultoso. Ocurre, y esto no es ninguna broma ni es ningún invento, en muchas empresas a las mujeres se les pregunta si están embarazadas, si lo estuvieron, si lo van a estar.
el embarazo suele ser justamente un motivo para el no contratar mujeres, por el cual no se contrata mujeres. En el mundo privado he escuchado también en algún momento que el mundo de la ciencia, por ejemplo, es un impedimento para el desarrollo de una mujer científica porque, bueno, claro, seguramente el tiempo que teniendo en cuenta el periodo de licencia y demás cuestiones, esto que no debería ocurrir, ocurre. También forma parte de la necesidad de que nosotras generalmente impulsamos y luchamos cuando decimos paridad. Queremos paridad porque queremos estar en condición de igualdad y porque no es lo mismo que en un lugar de trabajo, cual sea el rubro o la especificidad de la tarea, siempre sean todos varones. En el caso nuestro de la comunicación van a ser siempre las mismas voces. En el caso de el trabajo en una fábrica o en un comercio, también va a haber allí una diferencia de género y una desigualdad que a esta altura ya no debería estar. No deberíamos contar con esa cuestión. Pero por eso, sí, perdón. No. Termina. Quería decir, simplemente lo que estaba tratando de concluir y definir es, si no tenemos políticas activas de inclusión de mujeres, si no tenemos políticas activas que remuneren de igual manera el trabajo de mujeres con el de varones, si no hay paridad y equidad, bueno, vamos a seguir teniendo una violencia machista que también lo es. Esto también es violencia. Yo creo que ese número de la desigualdad se observa más en la economía informal, donde ahí ya lo dice la palabra, no está contenida dentro de un corset legal, pero además no tiene el seguimiento sindicalizado. Entonces, es bastante improbable, no tengo el detalle fino, que una mujer por igual tarea con un varón sea empleada de comercio, ni que hablar en el Estado. En el Estado me parece que esas asimetrías se fueron corrigiendo con el paso del tiempo. Una directora de API de carrera gana lo mismo que un director de API de carrera, por poner un ejemplo. Pero cuando no existe ese control sindical, ese control legal, es bastante poco probable que exista esa asimetría. Me parece que en una economía como en Argentina, que el 40% es un empleo informal, de poca calidad, de poca legalidad, ahí sí se ve profundizada esta distancia que vos contás entre la mujer por la misma tarea del varón, insólitamente, increíblemente, injustamente, recibe menos paga. Y los cargos gerenciales deberían, no sé si tenés el dato, en los cargos gerenciales no solamente ocurre que pocas mujeres llegan a los cargos gerenciales, sino que ahí sí existe, aunque hay un seguimiento, aunque hay un corset legal, ahí sí existe discriminación. El CEO de una empresa multinacional o varón no gana lo mismo que una gerenta mujer. No. Y justamente esa desigualdad, esa falta de equidad es lo que sigue reproduciendo, la propia palabra lo indica, ¿no? La desigualdad se reproduce. Hasta que no haya, digamos, medidas institucionales en términos de políticas de Estado que vayan al fondo de esta cuestión y que encuentren soluciones pertinentes para esta realidad, vamos a estar en condiciones de desigualdad. Y en lo que mencionabas acerca de la economía informal, muchas mujeres son emprendedoras, realizan sus propios trabajos de manera informal y al no estar regularizadas y al no contar por lo menos con un monotributo, que no sería la solución, pero por lo menos un monotributo, no hay manera, digamos, es muy desigual y esto además no cierra ningún número y además esto también tiene que ver cuando hablamos de los índices de pobreza. Si nos manejamos en el plano, está totalmente vinculado a los índices de pobreza, a los índices de marginación, a las dificultades que además tienen las mujeres, porque este es un hecho fundamental. Cuando las mujeres marchamos y reclamamos, estamos reclamando por autonomía. Y la autonomía, que es lo que justamente nos niega cualquier tipo de violencia machista, se gana con educación y con trabajo. Que una mujer pueda trabajar y ser autónoma económicamente, ser independiente
literalmente, va a fortalecer su capacidad de pelear o de poder salirse de una estructura violenta en el hogar, en el trabajo o en el espacio en que fuere. Cuando más empoderadas justamente estemos las mujeres a partir del trabajo, a partir del salario y del acceso a la educación, mucho menos violencia vamos a tener que sufrir y mucho menos difícil va a ser ir a una comisaría a realizar una denuncia.